y comenzamos con las entrevistas del programa. Y lo hacemos a partir de una investigación del Instituto de Estudios Peruanos que encuentra que 7 de cada 10 peruanos cree que el racismo hacia los pueblos indígenas está vinculado con la crisis política. Cuando digo pueblos indígenas, cuando digo pueblos originarios, son los pueblos que estaban aquí en ese territorio antes de la propia creación de la República, por supuesto. Lo cierto es que este dato tiene varias lecturas y tiene varias aproximaciones y queremos hacerlo con la señora Rosalía Clemente Taxa, presidenta de la Confederación Nacional Agraria del Perú, que nos acompaña esta mañana y a quien quiero agradecerle profundamente que se haya tomado un tiempito para estar con nosotros. Señora Rosalía, bienvenida. Ñañaykuna tuliykuna allen muyun kachunkanan yapallaykiwan yaga agradecime kaychu kashaptiga uchukllaytapis makillaykitapis uyamankim. Kaypi Confederación Nacional Agraria presidenta ka Rosalía Clemente Taxa Shuti región Junín-Pimi. Hermano, con el saludo de la mañana, les hago llegar el cordial saludo de la Confederación Nacional Agraria. Aquí pues agradecerle esta oportunidad que me da la mano para así tal vez hacer llegar la voz indígena, la voz de la mujer campesina originaria. Muy bien, pues muchísimas gracias Rosalía por estar con nosotros entonces. Y a Mayra Zambrano, coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también agradecerle que nos acompañe esta mañana. Bienvenida. Sí, Gracias por estar con nosotros. Señora Rosalía, a ver, el Instituto de Estudios Peruanos realizó una encuesta a mucha gente sobre qué piensan los peruanos acerca de los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Esta encuesta señaló que 7 de cada 10 peruanos cree que el racismo hacia los pueblos indígenas tiene que ver con los recientes conflictos sociales en el gobierno de Dina Boluarte. Yo quería preguntarle, ¿es tan reciente? ¿Sienten ustedes que la discriminación hacia los pueblos indígenas es tan reciente o ustedes en carne propia la sienten de mucho más antiguo? Yo creo que no, gracias a la pregunta y también a ese estudio que se ha hecho por el momento, no. Esto no es pues de ayer ni de antes de ayer, son años que el pueblo indígena, que las comunidades campesinas originarias claman, buscan ese derecho, pero lastimosamente somos atropellados, somos discriminados, tan solo por la fisonomía o tan solo por la identidad que yo tengo este sombrero, nos maltratan. Ahí está el racismo. Por la fisonomía que tú tienes, basta con eso. Esto es mucho más antiguo de los conflictos sociales. Desde muy antes. Pero ahí está el pueblo indígena de pie, esperando que seamos escuchados. Okay. Y dígame una cosa, señora Rosalía, quienes no sentimos el racismo en carne propia, no nos imaginamos cómo se siente en la piel de otros. ¿Puede contarme o ponerme ejemplos donde ustedes perciban que el racismo es tan claro y es tan evidente que se siente en carne propia? Hermano, soy de una comunidad, he migrado y para tener este espacio para estar sentado aquí, he pasado pues. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación no te dan esa oportunidad para que tú digas lo que sientes. Esa es una expresión de esa discriminación. Es una expresión de una discriminación. No te da esa mirada al pueblo indígena, no da. ¿Qué decir de una mujer? ¿Qué decir de una mujer, hermano? O sea, mujer e indígena, mayor discriminación. Mayor discriminación, mayor racismo. Ahí está el racismo, tan solo por la vestimenta, como le vuelvo a decir, tan solo por la vestimenta. ¿La han mirado mal, Rosalía? ¿La han hecho sentir a usted mal? ¿Cómo? Tan solo con la mirada, con los gestos. Imagínate, yo soy una mujer indígena que me miran, tan solo la mirada. ¿Cómo te sientes? No es como una persona pues que está de terno, está con el vestido, las mujeres. Lo tratan de otra manera. Lo tratan de otra manera. Yo puedo decirle, hermano, hasta en las entidades públicas. Entras a un centro hospital, al centro salud entras. Por ejemplo.
te ven con el ya, con el vestido, con el ya bien cambiadito, pasa, toma asiento. Pero una mujer quechua-hablante, una mujer indígena, ni siquiera te dicen toma asiento, sino espérate. Ese es un maltrato, hermano. Ese es un maltrato. Puedo decir en todas las entidades, porque lo he vivido, hermano. Usted lo he vivido. Lo he pasado. He acompañado a hermanas indígenas, a hermanas quechua-hablantes. Ok. Es la razón, desde aquí, desde dentro de mi corazón, lo digo, que yo lo he vivido. De acuerdo, clarísimo. Ahora, el hecho de tener a más del 70% de peruanos que creen que el racismo y la discriminación tiene que ver con la reciente crisis política, a mí me parece que expresa un desconocimiento profundo de la discriminación en el país, que es tan antigua como usted lo señala, señora Rosalía. Pero también nos puede dar una señal positiva en el sentido de que hay gente que se ha dado cuenta que en estos conflictos sociales a ustedes se les ha tratado de una forma inaceptable. Sí. Viendo tal vez pasando esta crisis política que lo hemos pasado todos, mis hermanas y hermanos de los pueblos indígenas, campesinos y originarios, han visto bien claro cómo nos discriminan, cómo se ha visto desde el Estado, no por el hecho que tiene una economía un poco alto, nos menosprecian. No es así. Pero no se dan cuenta, yo digo, no se dan cuenta, no se meten a la cabeza quienes ponen los alimentos sobre la mesa. Somos el pueblo indígena. Buen punto. Somos el pueblo indígena. Que se recuerdan, yo digo, que se acuerdan en la época, lo que hemos pasado la pandemia. ¿Quién puso los alimentos sobre la mesa? El pueblo indígena. Mañana mismo yo me voy. Mi chacra está lleno de hierba. Esto están hablando mentira. Nosotros al día siguiente nos íbamos a la chacra a seguir cultivando. No, para nosotros no ha habido pandemia, hermano. El pueblo indígena, con sus plantas medicinales, cuidando su biodiversidad, ha estado ahí, luchando y poniendo los alimentos sobre la mesa. Señora Rosalía, pero hay sectores conservadores que señalan que los pueblos originarios representan el atraso para una nación y para un país. Que además con este tono de lástima ustedes intentan convencer. ¿Qué se le responde a esa prédica? Por ejemplo, en ese aspecto, puedo decir que hemos migrado. Hay la migración. Dentro de esa migración, hermanos, pues ya, por ejemplo, puedo decir que mi hijo migró y mi hijo ya nació su hijo aquí en Lima, puedo decir, ¿no? Y ellos niegan su identidad. Ah, sí. Niegan su identidad. Tan solo por nacer en Lima. Pero sus raíces, ¿dónde están? Claro. Es en el pueblo indígena. Y como le vuelvo a repetir, por tener quizás una economía un poco más alta, se olvidan, pero no se recuerdan, papá, mamá, de dónde está trayendo los alimentos, de dónde está poniendo, para que al día siguiente se alimenta ese niño, esa niña o ese joven. Entiendo. Señora Rosalía, usted ha hablado con mucha pertinencia y con mucha claridad del rol de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios en el marco de la pandemia. Pero no quiero dejar de desconocer también a los defensores del bosque. ¿No es cierto? Que los están matando, señora Rosalía, las economías ilegales y los que las representan, los están matando por defender el bosque. ¿Qué tan desprotegidos se sienten? En ese aspecto, hermano, a mí me da mucha pena que a nuestros defensoras y defensores lo asesinan por defender su biodiversidad, por defender el bosque. El bosque que es de todos, además, ¿no es cierto? de todos. No podemos, ya pues no, estás con lindero con Ecuador, pero lastimosamente el oxígeno se esparce. Claro, es de todos, claro, es de todos, pero no lo valoran eso. Quienes nos atropellan son las grandes empresas.
Yo lo he vivido en carne propia. Pero para algo hay Estado, ¿o no? El Estado, eso es lo que a veces a uno indigna como mujer, a mí me indigna como mujer, no da una mirada hacia el pueblo indígena, no da una mirada. ¿Quién está cuidando? Por ejemplo, en mi comunidad, Manam Huacaca, ya con Mancho, Jaipuquiota, Chaquihuyan, Miacuga. Esos animales, esas vacas que ya no entran a ese ojo de agua, está secando. ¿Quién cuida, hermano? ¿Quién cuida? Nosotros, nosotras, del pueblo indígena, nosotros lo que cuidamos. Claro, yo he pensado en la selva, pero ustedes cuidan las cuencas de los ríos, las nacientes, ¿no? Es igualito en el bosque también, cuidamos nuestros bosques. Pero ahí están pues las grandes empresas que nos atropellan, ¿no? Ahí están. ¿Por qué no dar una mirada al Estado a ese bosque? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener ese conflicto entre hermanos? ¿Por qué? Es doloroso, hermano, que ver entre hermanos, entre peruanos estamos ahí matándose. Es doloroso. Y a mí me duele, que a un guardián que lo maten, a mí me duele porque esa persona, ese hermano, esa hermana está defendiendo el bosque, como dices, es para todos, no es para ella, es para todos. Es para todos, de acuerdo. Y eso no se enfoca. Y esa guardiana, ese guardián, carambas, a veces decimos, no, hoy día lo voy a ir un rato a ver ahí, mañana pasado lo voy a ir a ver un rato ahí. No, estás programándote, pero ¿quién te dice? Sí, esa señora cuida, sí, ese hermano está cuidando. ¿Quién te dice? Nadie es. Pero sí, las grandes empresas están viendo en beneficio propio. Entiendo. Eso sí, pero no ven, pues, que están matando nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad. Como siempre lo he dicho, el pueblo indígena, el campesino originario es lo que cuida. Nuestra biodiversidad, y así también estamos soportando este cambio climático que se ve. Si no habría biodiversidad, si nuestros hermanos, hermanas del pueblo no cuidaran, imagínate cómo estaría en estos momentos. Señora Rosalía, permítame un instante, quiero hacerle una pregunta a Mayra Zambrano, que nos acompaña también en la mesa de conversación. Ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la investigación del IEP hay un reconocimiento ciudadano según el cual el 68% de peruanos cree que los pueblos originarios cuidan los recursos naturales y que su cultura aporta al futuro del país. Parece ser un número alentador en medio de lo que nos ha contado Rosalía, Mayra. Parece ser un número alentador, pero la realidad es otra, porque vemos que hay muchos defensores y defensoras, según el Registro Nacional de Personas en Situación de Riesgo del Ministerio de Justicia, que hay un montón, más que nada en la Amazonía, porque ellos son los que activan este tipo de mecanismo intersectorial. Bueno, a Santiago Contoricón lo acaban de matar hace poco, Mayra. Exacto. Y lo peor es que, por ejemplo, ya los de la Amazonía suelen activar ese tipo de mecanismo intersectorial y son los que aportan también en el cuidado de la naturaleza. Pero los de la zona andina, por ejemplo, los vigilantes y monitores del agua, no suelen confiar en estas entidades del Estado. Y eso es lo más peligroso. O sea, hay supuestamente este tipo de alternativas del Estado, pero ya no confían. Y eso es lo más peligroso. O sea, los pueblos originarios ya perdieron esa confianza hacia el Estado. Y sin confianza no hay tejido social posible, ¿no es cierto? El alejamiento es total. Ajá. Y según también Global Witness, por ejemplo, es una ONG internacional, menciona que la mayoría de defensores y defensoras asesinadas han sido más que nada en América del Sur. Entonces, eso también es un dato bastante fuerte. Y ese 68% que menciona esta encuesta del IEP, más que nada esta percepción es de la zona sur, de la zona centro y de Lima. Entonces, eso también significa que esta percepción es más que nada de la zona andina y de la zona de Lima. Entiendo, no es homogéneo, hay ahí sus enormes diferencias, ¿no es cierto? Exacto. De acuerdo. Señora Rosalía, siempre siguiendo la investigación del IEP, el apoyo mayoritario de los ciudadanos hacia los pueblos originarios viene de gente entre 25 y 39 años. Lo que quiero decirles es que quizás entre los jóvenes
hay una mayor aproximación o percepción positiva respecto a los pueblos originarios. ¿Lo percibe usted así también o yo estoy equivocado? Al respecto, ¿no?, de su pregunta, en verdad, pues ahora tal vez con la pandemia ha reaccionado muchos hermanos, hermanas jóvenes. Han entendido, ¿no? Han entendido de dónde están viniendo, quiénes son sus raíces, a quién pertenezco. Ugualome, Canancotigurrame Malcata. Me olvidó de mi pueblo, ahora regreso a mi pueblo. Eso han hecho. Ahí se ha visto bien claro que los hermanas se autoidentificaron, se valoraron. Valoró a su pueblo, valoró a su identidad y para adelante yo lo veo que hasta ahora, ¿no?, están viviendo en su comunidad. Y eso quiere decir que sí reconocen que son pueblos indígenas. Eso es valiosísimo. Mayra, las malas noticias son que un 23% de encuestados consideran que el pensamiento y las prácticas de los pueblos indígenas significan el atraso. Pero esto es de una ignorancia supina, digamos, el aporte de los pueblos originarios es absolutamente central. Sí, de acuerdo con eso. Más que nada, ese desconocimiento se da, por ejemplo, porque los mismos medios de comunicación estigmatizan a los pueblos originarios que luchan, protestan por sus derechos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, desde que se dio estas protestas contra Dina Boluarte desde el 7 de diciembre. Más que nada los pueblos originarios de la zona andina han protestado, han levantado su voz, pero los han discriminado, por ejemplo, con prisiones preventivas. Mayra, los han matado. Los han matado. Los han matado. Entonces, todo esto ha sido como una voz invisibilizada. Y muy aparte de eso es que los medios, por ejemplo, los medios nacionales, no han hecho mucho hincapié en todo lo que ha pasado en esta zona sur y más que nada han sacado solamente informes internacionales de la CIDH y de misiones internacionales que ahí recién han visibilizado todo lo que ha pasado con estos pueblos originarios de la zona andina. Entonces ahí se ve mucho esta estigmatización hacia los pueblos indígenas. ¿Y te parece que es una estigmatización que nace de un interés político o nace desde la ignorancia, el desconocimiento y la distancia? Creo que podría ser desde el desconocimiento hacia los pueblos indígenas, desde su aporte que hacen. Así es. También creo que podría ser también un tema político, porque no quieren que los mismos pueblos indígenas tengan su movimiento indígena nacional. Que en otros países de América Latina son muy fuertes. Bueno, la Confederación Nacional Agraria en los 80 tenía mucho más capacidad de movilización, ¿no, Rosalía? Claro, ¿por qué no decir? Y es la razón que siempre la Confederación Nacional Agraria está enfocado pues en los pequeños agricultores, claro, en los medianos agricultores, claro, y siempre dando una mirada hacia el pueblo indígena. Rosalía, ¿le gusta a usted Dina Boluarte? Mentira, me estás hablando. No. No. Es mujer, soy esa mujer. Purimeña. Es mujer, soy mujer, pero me indigna, hermano. Me indigna. Porque el pueblo indígena, las comunidades campesinas originarias, tenemos una sola voz. La palabra para nosotros es la palabra, porque ahí en el pueblo pues practicamos la solidaridad, claro, el compañerismo, claro, ¿no? Y la palabra es para nosotros palabra. Pero me duele, lo digo y lo voy a seguir diciendo, para mí no es presidenta. No es presidenta. ¿Por qué? Porque no respetó su palabra. Y a las mujeres indígenas, campesinas, originarias, nos hizo quedar mal. Soy de alguna comunidad. Para nosotros como comunidad no es necesario todavía obtener un documento que diga que yo soy, no, mi palabra vale más. Y eso ella no ha hecho. Dice ya ser de una comunidad campesina o de un pueblo indígena, pero a mí me da mucha pena. Me da mucha pena, hermano. De acuerdo.
Rosalía, Mayra, estamos llegando al final de esta conversación. Yo quisiera pedirle, señora Rosalía, si usted me lo permite, una última reflexión en estos segundos finales de entrevista. ¿Cómo se imagina el futuro de los pueblos originarios en el Perú? Bueno, al respecto de eso, no, seguiremos luchando, seguiremos de pie, no, porque tan solo saliendo a las calles haremos escuchar nuestra voz. Lastimosamente, el Estado no te da esa oportunidad. Si uno está en las calles es por lo que quieres conversar, quieres dialogar. Sí, claro. El Estado no dice, pues ya, nos sentamos, ¿qué quieren? ¿Qué pongo? ¿Qué digo yo? ¿Cómo vamos a hacer? No hay. Si no, nos tratan de opacar, nos tratan de discriminar, nos han dicho de terroristas, vandalismo. A mí me da mucha pena esas palabras porque yo en carne propia lo he vivido, he caminado 2 o 3 horas y para hacer vandalismo así cansada voy a tener tiempo. Yo me pregunto eso. Yo voy a tener tiempo mascando mi coca, ¿no? Ahí, pero en pie de lucha. Muy bien. Y para esto yo quisiera que si están escuchando, lastimosamente puedo decir bien claro, esta oportunidad, hermano, que usted me abre las puertas de este medio de comunicación, lastimosamente pues los otros medios de comunicación no lo van a sacar o no lo escuchan o no lo ven. Eso es así de Muy claro. bien. Solamente, gracias, agradecerle esta oportunidad que nos da. Y es pues en favor, traigo la palabra del pueblo indígena, de las comunidades campesinas originarias, y esa voz, y como mujer, como madre, les hago llegar yo. Gracias. Rosalía Clemente, muchas gracias. Ha sido un gusto conocerla. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Mayra Zambrano, también gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos.